Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Recientemente estaba viendo un programa de televisión en Israel y estaban entrevistando a un rabino. Y le preguntaron a este rabino, ¿qué cree usted que le sucede a una persona que rechaza a Dios, que no anda en sus caminos, que no tiene fe ni siquiera en la existencia de Dios? ¿Qué cree usted que le pase, rabino, a esta persona cuando muera? Y la respuesta que dio este rabino fue, yo solo creo que él deja de existir. Solo creo que su existencia desaparece, nada más, nada menos. Bien, aunque todos tienen derecho a tener su propia opinión, si vas a llamarte a ti mismo un erudito, un rabino, un maestro de la palabra de Dios, debes basar tus declaraciones en la verdad de las Escrituras. Tú y yo no somos libres de simplemente decir cualquier cosa si nos hacemos llamar seguidores del Dios de la Biblia. De lo que hemos venido hablando en esta serie es de Dios como Redentor. Aprendimos en nuestro último estudio en Oseas capítulo 3 que hay un principio con respecto a la redención y a los hijos de Israel. Y ese principio es que la redención viene por medio de la muerte. Recuerden esa importante relación que existe entre el número 30, que significa muerte en la numerología hebrea, y el acto de la redención. También vimos que la redención tomará lugar primero para Israel, es decir, que Dios haría la obra de redención y luego Israel estaría por muchos días, es decir, durante un largo periodo de tiempo, estaría sin rey, sin liderazgo desde un punto de vista espiritual, sin templo, sin altar, sin un sacerdocio en ejercicio, y luego, en los últimos días, y esto es muy importante, en los últimos días buscarán a Dios, temerán a aquel que es el Redentor, es decir, al Hijo de David, al Mesías Yeshua, y entonces el reino comenzará. Así que vemos ese principio. La redención sucede primero, el pago, el medio de la redención, y luego el resultado de la redención se concretará en un periodo mucho más a futuro. Eso es importante porque, en su mayor parte, el judaísmo no reconoce esto. Solo ven que la redención sucede en los últimos días. Bueno, toma tu Biblia y ve conmigo donde quedamos la semana pasada, en el libro de Oseas, que significa aquel que hace la salvación, en el capítulo 4. Después de hablar sobre la redención de Israel, que tomará lugar, como dice la Escritura, Vei Aharit Hayamim, en los últimos días, vemos que una vez más el profeta regresa a los días de Oseas y Gomer y los hijos de Israel que estaban en el reino del norte y que estaban involucrados en la idolatría. Comencemos desde el verso 1. Este verso comienza con una palabra muy importante, la palabra hebrea Shema, que significa oye. Pero no implica simplemente oír, sino que siempre conlleva la idea de oír para responder. Hay una conexión especial entre esta palabra para oír y el término obediencia. Así que dice, oye la palabra del Señor, es decir, obedece la revelación de Dios. Si tienes alguna esperanza de experimentar el resultado de la redención, que es el reino de Dios, necesitas estar dispuesto a responder a la verdad de las Escrituras, a la palabra de Dios. Mira de nuevo el verso 1. Oíd la palabra del Señor, Benei Israel. Aquí hay un detalle. Dios muchas veces se refiere a este reino del norte simplemente con el término Israel o Efraín, pero aquí una vez más tenemos el término Benei, que significa herederos.
Así que es a través de la palabra de Dios que podemos heredar las promesas de Dios. Así que oíd la palabra del Señor, hijos o herederos de Israel, porque el Señor tiene una contienda. Bien, este es un término que significa conflicto. ¿Y cuál es el origen de este conflicto? Muy sencillo. Los hijos de Israel no están viviendo de acuerdo con los parámetros de las Escrituras, de acuerdo con los estatutos que se establecieron en el pacto. Así que dice, el Señor tiene una contienda con los habitantes de la tierra. Y aquí estamos hablando de la tierra de Israel. Avancemos en este mismo verso. Fíjense lo que dice. Tras evaluar a los hijos de Israel, Él dice con respecto a ese reino, no hay verdad y no hay gracia. Aquí hay un principio bíblico. Si no eres consciente de la verdad de Dios, es decir, de sus parámetros, sus reglas y sus leyes, no estás buscando su gracia. Es solo cuando caemos bajo su convicción que vamos a buscar la gracia de Dios, una gracia que imparte cambios, una gracia que imparte piedad a nuestra vida y el deseo de alejarnos del pecado para acercarnos a Dios. Por eso es tan problemático hoy día cuando hay personas que quieren enseñar la palabra de Dios, quieren compartir la verdad bíblica, pero no quieren hablar de todo el consejo de la palabra de Dios. No quieren hablar de juicio. No hacen un llamado al arrepentimiento. La gente no cae bajo convicción. Porque es solo cuando entendemos dónde estamos en relación con el llamado de Dios sobre nuestra vida, es decir, cuán alejados estamos, solo entonces buscaremos a Dios y su gracia. Hoy en día, con demasiada frecuencia, la gracia está siendo usada como un concepto que debilita todo el significado de esa palabra desde una perspectiva bíblica. ¿Sabías que la palabra gracia está estrechamente relacionada con el pacto de Dios? ¿Te das cuenta de que ese pacto tiene que ver con los mandamientos, las leyes y las reglas de Dios? Dios nos da gracia, no para que podamos continuar en el pecado. ¿Qué dice Pablo? ¿Hemos recibido la gracia para que vivamos pecando? De ninguna manera. Por el contrario, es la gracia de Dios cuando la entendemos correctamente, cuando la aplicamos como es debido a nuestras vidas, la que producirá justicia. ¿Qué quiero decir con justicia? Que vivamos en obediencia. Por eso es que la primera palabra de esta sección es oíd, y el contexto es oír para obedecer. Entonces, hablando sobre la tierra, dice, no hay verdad, por tanto no hay gracia. Y luego agrega, no hay conocimiento del Señor, o literalmente, de Dios, en la tierra. No hay conocimiento de Dios. Es solo cuando somos receptores de la gracia de Dios que podemos conocer a Dios. Y una vez más, esta palabra es una muy poderosa para conocer. Es un término que implica experiencia, una palabra que habla de intimidad y relación. Así que si no tenemos la verdad de Dios, la cual nos trae convicción, no buscaremos la gracia de Dios. Si no experimentamos la gracia de Dios, entonces no tendremos conocimiento del Dios de la tierra. Avancemos al verso 2. Bueno, si no hay verdad, no hay gracia, no hay conocimiento de Dios. ¿Cómo vive la gente? ¿Cómo podríamos caracterizar la tierra de Israel, ese reino del norte, en aquel día? Justo a eso va él en el verso 2. Comienza así. Hay juramentos falsos, hay mentiras, hay asesinatos, hay robos, hay adulterio, y luego usa una palabra muy interesante. Esta palabra aquí en hebreo es la palabra partsu. Puede significar simplemente irrumpir. A veces en hebreo moderno se usa para hablar de un robo, pero aquí ha sido usada para quebrantar los mandamientos de Dios, irrumpir a través de los parámetros de Dios. Cuando Dios dice, no vayas más allá de este punto, seguimos adelante. No queremos sujetarnos a las restricciones de Dios. Verás,
Hoy en día hay un malentendido en cuanto a la libertad que tenemos. Hemos sido liberados, tenemos libertad por la gracia de Dios, pero no para continuar en el pecado, sino todo lo contrario, para refrenarnos. ¿Te has dado cuenta de que el término gracia, la palabra gracia, tiene un poder asociado a ella? Es un poder que nos refrena de nuestros propios deseos egoístas, de nuestra naturaleza carnal, para que podamos caminar sujetos a las leyes de Dios. Entonces dice aquí que hay juramentos falsos o perjurios, engaño, mentiras, asesinato, robo, adulterio, esta irrupción de pecados. Y luego termina diciendo, Beidamim, Beidamim. ¿Qué significa eso? Bueno, utiliza el término sangre, pero lo hace en plural. Así que está hablando de un derramamiento de sangre abundante que se junta con otro derramamiento de sangre abundante. Hay dos formas de entender esto. Probablemente la mejor, y en la que me quiero enfocar, es que si miras en la ley de Moisés, encontrarás que cuando se derrama sangre, debe tratarse adecuadamente. Debe ser cubierta, es decir, expiada, y está relacionada con la justicia. Bueno, allí, eso no está ocurriendo. Una sangre está tocando a la otra, lo que significa que no hay expiación, no hay justicia. Hay una total ausencia de rectitud en la tierra. ¿A causa de qué? A que no hay verdad, no hay gracia, no hay conocimiento de Dios. Pasemos al verso 3. Por tanto, ¿cuál será el resultado? Dice aquí, por tanto, se enlutará la tierra. Aquí se utiliza una palabra que está relacionada con el lamento, en el contexto de la muerte. A causa de la violación de la verdad, por el rechazo de la gracia, el resultado será la muerte. Así que dice, la tierra se enlutará. Y noten lo que dice acerca de todo habitante de ella. Utiliza una palabra que significa estar en miseria o ser una persona miserable. Esto es significativo porque ¿qué produce la gracia en nuestra vida? A menudo la gente dice, bueno, la gracia es para salvación, y es cierto, pero hay algo más en cuanto a la obra y el poder de la gracia que simplemente salvarnos, simplemente perdonar nuestros pecados. ¿Te has dado cuenta de que Pablo dice que uno de los poderes de la gracia es que nos enseña a renunciar a la impiedad? Es decir, que nos restringe. La gracia hace que vivamos recta y sobriamente en la época presente. Y si no vivimos de esa manera, es decir, si no permitimos que la gracia gobierne nuestra vida, ¿qué seremos? Bueno, como Pablo dice en otro lugar, el más miserable de los hombres. Así que mira otra vez nuestro texto. Dice que la tierra se lamentará y cada habitante de ella será miserable. Ahora la segunda parte del verso 3. Y las bestias del campo, y las aves de los cielos, y todo pez del mar, serán reunidos. Esta expresión de ser reunidos o recogidos es bien conocida en la Escritura. Muchas veces, por ejemplo, cuando alguien muere en la Biblia, se habla de él como siendo reunido con su pueblo. Así que la mayoría de los eruditos, especialmente los rabínicos, ven este ser reunidos como una forma de señalar la muerte de los animales. Y les quiero contar una anécdota que sucedió ayer. Mi esposa Rivka y yo tuvimos un día libre juntos y fuimos a una ciudad que normalmente no podemos visitar. Ella me llevó al Museo de Historia Natural. Al entrar, una de las cosas que ves son todo tipo de especies de animales. Y mirábamos estas diferentes especies y veíamos un ejemplar real disecado, exactamente cómo se veía. Y la mayoría de estas especies fueron disecadas y puestas en esa exhibición hace más de 100 años. Y esto fue lo más interesante. Decía dónde vivía este animal, su área de habitación, hace más de 100 años. Y luego mostraba dónde se encuentran hoy en día. Y casi sin excepción, esas tierras
esas áreas donde moraba cada especie se habían reducido drásticamente. ¿Por qué razón? Porque se estaban extinguiendo. ¿Qué significa eso? Mirando este mundo vemos señales, porque los animales están muriendo más y más, extinguiéndose. ¿Y qué es eso? Es un resultado del juicio de Dios. Y de eso está hablando aquí. Animales, aves, peces, todos muriendo. Una vez más, es un anuncio del juicio de Dios que viene en camino. Mira ahora el verso 4. Hablará de la naturaleza del hombre en el reino del norte. Bien, estos individuos eran muy progresistas en su pensamiento. Es decir, eran muy liberales. Eran de mente abierta. Y mucha gente diría, bueno, eso está bien, queremos ser de mente abierta. No, la Escritura habla del peligro de ser de mente abierta. Queremos tener una mente cerrada, es decir, cerrada en el camino estrecho, la senda, la dirección de Dios en nuestra vida. Cuando no es así, ¿qué sucede? Mira el verso 4. Nadie contenderá con un hombre. Es decir, alguien puede estar haciendo algo malo y nadie querrá confrontarlo. Nadie querrá decir, eso no está bien, eso no es correcto. Oigo líderes espirituales todo el tiempo diciendo, ¿sabes? No es mi posición juzgar a los demás. No hablamos de juzgar para condenar, es simplemente evaluar el comportamiento de una persona y luego determinar si tal conducta es apropiada o inapropiada según la palabra de Dios. Así que vemos que en este reino del norte nadie quería contender con un hombre. En segundo lugar dice, y nadie quiere reprender al otro. Así que lo primero es que no quieren tener conflictos con gente por su comportamiento, no quieren reprender a nadie, pero noten lo que dice en la última parte de esto. Pero tu pueblo tendrá, y está en plural, tu pueblo tendrá contiendas. ¿Contra quién? Contra los sacerdotes. Esto es lo que se nos quiere comunicar. En el reino del norte, en los días de Oseas, y no ha cambiado mucho en nuestros días, vemos que nadie quiere decir, mira, ese comportamiento está mal. Eso está en conflicto con la Biblia. Esa conducta traerá el juicio de Dios, su castigo y su ira. Oh, eso no es aceptable. La gente no quiere oír eso. Lo que la sociedad actual dice es, vive y deja vivir. Que cada quien sea feliz a su manera, siguiendo el camino que elijan para sí mismos. Pero noten que aquí se mencionará al sacerdote. El sacerdocio y los sacerdotes tienen un papel especial. No solo supervisaban lo que ocurría en el templo, sino que también los sacerdotes eran los maestros del pueblo. Por eso, cada vez que un sacerdote decía, ¿sabes qué? Esta es una violación a la ley de Dios. Esto no va en línea con sus mandamientos. ¿Qué sucedía? Había grandes contiendas contra el sacerdote. Eso es lo que se nos está diciendo. ¿Y qué sucedía por causa de esto? Mira el siguiente verso, el 5, dice, y caerás o tropezarás en el día, y también los profetas de tu pueblo también tropezarán o caerán. La palabra aquí usualmente tiene que ver con tropezar, pero también implica fracasar. Significa no llegar, no alcanzar donde Dios quiere que estés, quedarte corto. Bien, esto es lo que se nos dice. Tú caerás en el día, pero también los profetas de tu pueblo, y luego dice Laila, de noche. ¿Por qué dice eso? Bueno, la mayoría de los profetas, recuerda que aquí dice, los profetas de tu pueblo fracasarán de noche. ¿Por qué profetas? Porque muchas veces los profetas recibían el mensaje por la noche. Por ejemplo, Daniel recibía visiones nocturnas, así que los profetas no están recibiendo ninguna revelación de Dios. Y cuando el pueblo no tiene ninguna revelación de Dios, ¿qué pasa? Bueno, sabemos que la Escritura dice que se desenfrenan. Eso es lo que está ocurriendo en este pasaje de la Escritura. Y luego dice al final del verso 6, y yo silenciaré a tu madre. Este término para silenciar muchas veces significa destruir. Él va a traer una destrucción de esa generación.
Aquí hay un principio muy importante. Dios, su pacto, se mantendrá. Sus promesas para Israel y Judá se cumplirán. La pregunta es, ¿esa persona individual la recibirá? Bueno, eso depende de ella. Si se arrepiente, si camina en la promesa del pacto, si recibe la gracia de Dios y busca su misericordia. Todas esas condiciones. Pero al final, de Israel en los últimos días, surgirá ese remanente que entrará al reino y será reconciliado con Dios. Así que dice aquí, silenciaré a tu madre, verso 6, y el pueblo, dice literalmente a mi pueblo, lo silenciaré, es decir, será eliminado. ¿Por qué? Esto es lo que dice, por falta de conocimiento. Cuando no entendemos la palabra de Dios, cuando no caminamos en las verdades de Dios, cuando no nos sometemos a los mandamientos de Dios, y aquí de nuevo, no estamos hablando del medio de la salvación. Mi expectativa es esta. Las personas que ven nuestros videos en su gran mayoría son creyentes. Y lo hacen porque quieren crecer, quieren madurar en la fe, quieren saber qué les está guiando a hacer la Escritura, a actuar, a creer, a compartir con otros. Y por lo tanto, lo que encontramos es lo siguiente. Él está hablando a Israel en relación con el llamado que tiene Israel para asumir el liderazgo del mundo. Y si Israel fracasa en eso, si no se lo toma en serio, ¿cuál será el resultado? Dios va a ejecutar su justicia, castigando a Israel. Y de eso es de lo que está hablando Oseas. Que Israel va a entrar en un largo exilio, donde serán cortados temporalmente, pero por un largo periodo de tiempo, de las bendiciones y las promesas de Dios. Y si no tenemos cuidado, podemos vivir, podemos pensar, podemos comportarnos de una manera que nos corte de la providencia, de las promesas y de las bendiciones de Dios. Bueno, pasemos al verso 6, la segunda mitad. Aquí está el problema. Dice, porque ustedes el conocimiento han rechazado. No se trata de que no estén al tanto de la verdad. No es que no se les haya enseñado. Lo que dice literalmente es que lo han rechazado. Esta palabra para rechazo, en la mayoría de los pasajes bíblicos, se traduce como aborrecer algo. Algo que le provoca asco a una persona. Y Dios usa una palabra muy fuerte aquí para decir que ustedes han aborrecido, han odiado el conocimiento de Dios, y por lo tanto dice, yo los rechazaré para que no me sirvan, porque se han olvidado, Torah Eloheja, se han olvidado de la ley o de las instrucciones de su Dios. ¿Qué quiere decir que se han olvidado? Que no están poniendo en práctica la verdad de Dios en sus vidas. En lugar de recordar las promesas del pacto de Dios y el estilo de vida que las acompaña, ¿qué pasó? Se olvidaron de eso para volverse y correr tras promesas falsas. Las falsificadas promesas de la falsa religión. Así que dice, me olvidaré de tus hijos, yo también. Recuerden, cuando dice tus hijos, está hablando de esa generación venidera. Y cuán importante es, proféticamente hablando, esa próxima generación. Así que cuando Dios dice, yo me olvidaré de tus hijos, lo que está diciendo es esto, que esas promesas, esas esperanzas, simplemente las empujará más adelante, es decir, no están en el futuro cercano. Avancemos a nuestro siguiente verso. Leamos por favor el verso 7. ¿Qué dice aquí? Dice, tanto como los he multiplicado, ¿qué han hecho? Han pecado contra mí. Es decir, han usado todas las provisiones de Dios, no para los propósitos de Dios, sino que las han mal utilizado para sus propios deseos pecaminosos. Leemos en el verso 7, porque tanto como los he multiplicado, así han pecado contra mí, y su gloria la han cambiado por vergüenza. Esto nos dice una verdad muy importante.
Podemos caminar de una manera que manifieste la gloria de Dios, de una manera que Él se complazca con nosotros, o vamos a vivir, a comportarnos, a andar de una forma que manifieste nuestra vergüenza. Oye bien, no hay punto medio. O vivirás manifestando la gloria de Dios, o vivirás manifestando tu propia vergüenza. Leamos el verso 8. Ahora estaremos hablando de los sacerdotes en gran medida y del liderazgo inapropiado que estaban ejerciendo. ¿Qué estaban haciendo? Dice el verso 8, porque la ofrenda por el pecado de mi pueblo comen, pero ¿qué quieren? Están inclinados. Lo que anhelan es su iniquidad. Lo que este pasaje nos está diciendo es que las personas no tienen sensibilidad hacia la presencia de Dios en sus vidas. ¿Recuerdan que la Escritura dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? El problema es este. Ellos no creen que nada le pertenezca a Dios. No tienen el menor temor ni sensibilidad hacia nada que esté relacionado con Dios. Estos sacerdotes reciben su provisión por las ofrendas del pueblo. Pueden quedarse con una porción, pero no se conforman solo con la porción que les toca. Quieren apropiarse de lo que está reservado para Dios. Avancemos al verso 9. Y acontecerá que, como es el pueblo, así el sacerdote. Bien, esto es lo que Dios dice aquí. Y este capítulo en el que estamos, el capítulo 4, habla mucho sobre el sacerdocio. El mensaje de Dios es este. Voy a mirar al pueblo, porque la condición espiritual del pueblo me dice mucho sobre la condición espiritual de los sacerdotes. Así que dice en este pasaje de la Escritura, leemos, tal como es el pueblo, así es el sacerdote, y yo lo visitaré según su camino. Es decir, el camino del sacerdote se volverá sobre él, y sus malas obras yo visitaré, o las devolveré sobre él. Porque comerán y no se saciarán. Ellos van a reproducirse, pero no van a... ¿qué? Ellos realizarán la acción física, pero no serán fértiles. Dios no permitirá que se conciba el resultado de ese acto. Entendamos que al hablar de reproducción, el nacimiento de un niño es visto como una gran bendición. Por tanto, lo que Dios dice es que Él retendrá sus bendiciones. ¿Estás recibiendo las bendiciones de Dios? Bueno, se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana cuando continuaremos con Oseas, capítulo 4. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.